Colombianos muy atentos porque los congresistas del Pacto Histórico enfrentaron a todos estos señores que quieren que Abelardo del Espriella haga lo que quiera con los dineros públicos, después de que en su campaña política este señor hablaba de austeridad y recortar el Estado. Ahora quiere manejar los recursos públicos para cumplir todos sus caprichos. Entre ellas está la representante Mafe Carrascal, quien anunció que radicará una proposición para que los congresistas que asistan a la posesión presidencial de Abelardo del Espriella en Cali asuman con sus recursos los gastos de traslado. Y escuchen muy bien, porque incluso el Pacto Histórico no asistirá a la posesión de Abelardo y no cobrarán ese día de trabajo. Fiscales. Si hay ajustes fiscales, entonces que los propios congresistas con su pecunio, con su salario, con lo que están devengando, paguen los traslados y paguen el hospedaje. Si lo van a hacer allá, háganlo allá, pero no con el presupuesto de los colombianos y de las colombianas. Nosotros como el Pacto Histórico asumimos renunciar a nuestro día por no asistir a la posesión, porque eso es lo que dice la norma. Quien no asiste no tiene derecho al salario en ese día y nosotros renunciamos a ese día de salario. Pero si nosotros renunciamos a ese día de salario, esperamos también que el resto de los congresistas aporten de su propio salario para ir hasta allá, porque no es una obligación institucional que el presidente se posesione en la ciudad de Cali. Es sencillamente un capricho, y es un capricho que los congresistas que quieren no solamente salir aplaudidos por el gobierno nacional, sino que quieren darle gusto al próximo presidente de la República, pues se les dio la gana de hacer allá. Así que lo paguen con su bolsillo. Que se metan la mano al bolsillo y paguen todos estos gastos de traslado de sus propios salarios. Pues quieren apoyar a Abelardo del Espriella, este pseudoemperador que no quiere posesionarse en la plaza de Bogotá, porque quiere hacerlo en Cali por caprichos y quiere gastar más dinero de lo necesario, después de que hablaba de austeridad y de recortar el Estado porque no habría dinero suficiente para hacer algunas cosas en Colombia. Ahora quiere gastar ese dinero en cumplir todos sus caprichos. Es que congresistas como el señor Santiago Osorio ha dicho que esto costará 14.000 millones para cumplirle el capricho al señor Abelardo del Espriella. Y es que muchos de estos congresistas que apoyan a este pseudoemperador han dicho que costará menos que la posesión del presidente Gustavo Petro, pero eso es una farsa que manipulan estos señores, porque no han dicho todo lo que costará en realidad trasladar al Congreso de Colombia hacia Cali. Pues esto fue lo que dijo el señor Santiago Osorio, de acuerdo a que estos señores quieren malgastar el dinero de los colombianos para cumplirle el capricho a este pseudoemperador Abelardo del Espriella. Y dice lo siguiente: 14.000 millones cuesta el capricho de la posesión en Cali de Abelardo del Espriella, que acumula otra derrota política sin siquiera haberse posesionado. Y no ocurre por falta de manejo de los políticos en el Congreso, porque los tiene a todos bien amarrados. Ocurre porque su incompetencia es tan grande que desconoce el financiamiento del país, y lo poco que conoce quiere convertirlo en uno de esos espectáculos que siempre ha pretendido vender, costosos e inútiles. Desde esta curul le digo que no votaré el capricho de llevar 1.000 personas a Cali sin objetivo alguno y con gastos extravagantes. Lo invito más bien a que se aparezca por el Congreso para que desde aquí entienda cómo puede ayudar a las regiones sin shows baratos ni discursos cantinflescos. Y escuchemos lo que dice otro congresista, el señor Santiago Osorio, de acuerdo a que Abelardo del Espriella quiere derrochar el dinero de los colombianos para cumplir sus caprichos. La posesión le podría costar al erario colombiano cerca de 14.000 millones de pesos. Yo me comprometo con Colombia a que mi posesión sea lo más sobria posible. Sigue dando tumbos el militar de Salón que pretende posesionarse el próximo 7 de agosto. Y acá estamos frente a una discusión
que relata, queridos colegas, muy bien lo que nos espera los próximos 4 años en este Congreso de la República. Discusiones con enorme desgaste político, espurias, vacías, que quieren reducir y minimizar el enorme poder del Congreso colombiano a discusiones netamente estéticas de un personaje que se resiste a venirle a darle la cara a este Congreso de la República. Exactamente, el Congreso es para debatir leyes que funcionen para los colombianos, no para debatir los caprichos del pseudoemperador Abelardo del Espriella, que quiere posesionarse donde le dé la regalada gana y gastar los recursos públicos que deben ser utilizados en el pueblo colombiano. Y yo quiero argumentar el motivo por el cual voy a acompañar esta proposición para negar el traslado de este Congreso al departamento del Valle del Cauca, por un argumento que iría con lo que ha propuesto el presidente electo. Me quiero referir específicamente a los términos de austeridad. Hemos hecho un análisis con la información de la prensa y esta posesión le podría costar al erario colombiano cerca de 14.000 millones de pesos, 6.000 de los cuales contratos que ya fueron firmados por el Departamento Administrativo de la Presidencia, y unos costos adicionales a este país movilizar a los congresistas de Colombia al Valle del Cauca con sus respectivos esquemas de seguridad, más las diferentes delegaciones y representantes del resto del mundo. Yo le quiero mandar un mensaje al señor Abelardo Style, si tiene tantas ganas de llevar la descentralización al territorio. Deje de gastarse su potencial político en este Congreso hablando pendejadas y proponiendo estos shows baratos, y vengan rápidamente a dar la discusión de la ley de competencias. Esa ley de competencia sí nos permitiría llevar los recursos del Sistema General de Participación a las regiones, que los gobernadores y alcaldes puedan empezar a invertir la plata que necesitan para sus acueductos, para sus hospitales. Pero el cuentico de que una posesión se haga por fuera no va a solucionar una deuda histórica que tenemos con las regiones de Colombia. 14.000 millones a un presidente que ya asume derrotas en este Congreso de la República. Creo yo que es el presidente con mayor desgaste que se posesiona en este Congreso de la República. Ya falló con su compromiso personal con el señor Alfredo de Luque, ya lo derrotó el presidente Petro con la imposibilidad de posesionarse en un cantón militar, y va con una segunda derrota porque no vamos a permitir Que esa posesión salga de acá, presidente. Gracias. Aunque sí fue aprobado que Abelardo del Espriella se posesionara en Cali, pues perdió una guerra muy importante, y fue la de los colombianos, el compromiso que hizo este señor con el pueblo que según lo eligió, ese pueblo al que le decía este pseudoemperador que no derrocharía los recursos del pueblo colombiano en estupideces, terminó haciéndolo, señores. Este señor, únicamente por cumplir ese capricho de posesionarse en Cali y no posesionarse en Bogotá, en el Congreso o en la plaza, pues costará aún más dinero para los colombianos. Ahí está. El Congreso se está utilizando para que este señor pueda cumplir todos sus berrinches y todos sus caprichos. Y es así como también quiere montar un imperio este señor cuando ha hablado de sus mini presidencias en algunas regiones de Colombia, como en Barranquilla, en Cali y en Medellín, que sería malgastar más recursos públicos del pueblo colombiano para cumplir los antojos de este pseudoemperador Abelardo del Espriella. Y eso lo dejó ver el señor Wally, que está cumpliendo su trabajo en el Congreso de Colombia de acuerdo a los gastos que quiere hacer Abelardo del Espriella, y que decía que en su campaña política, cuando estaba ya haciendo campaña y engañando al pueblo, porque si es que le gusta engañar a las personas a este señor, que no malgastaría los recursos y que había que recortar el Estado porque Colombia no tenía el dinero suficiente. Pero ahora quiere hacer un montón de cosas que costarán millones, si no es que billones de pesos para el pueblo colombiano. Y esto fue trinado por Wally desde el Congreso de Colombia, y dice lo siguiente: del Espriella quiere revivir su imperio de fracasos financieros a costa de erario y con mini presidencias en Barranquilla, Cali y Medellín. Y escuchen muy bien ustedes la jalada de orejas que le metió Wally a este pseudoemperador Abelardo del Espriella, que quiere acabar con el dinero de los colombianos. Se hace un control político implacable contra cada uno de los caprichos de Abelardo de la Espriella, y que se sepa de una vez. Bueno, les cuento que el ilegítimo, bajo
la promesa de una descentralización y un supuesto amor por las regiones, ha decidido abrir 3 sedes, 3 franquicias de la sede presidencial, 3 mini presidencias en Cali, en Medellín y en Barranquilla. Esto lo hace traicionando a su electorado, al que le habló de austeridad y recorte del Estado. ¿Cómo uno achica al Estado abriendo franquicias de la presidencia? Me pregunto yo. Desde esta curva, que es la del nichito, hemos ya solicitado información, porque Colombia necesita bastantes claridades. Necesita claridades y explicaciones sobre la financiación, qué eso significa, sobre la burocracia, sobre lo que implica contratar directores regionales, secretarios, esquemas de seguridad e incluso el personal de servicios generales que le va a servir el tinto a Abelardo cuando se le dé la gana de aparecer en alguna de estas sedes. Si tanto se habla de descentralización por parte del señor Abelardo, ¿por qué entonces no llevan una sede al Chocó, o una sede a La Guajira, o una sede al Catatumbo? Es que esto no se trata de descentralización. No, señores, esto es la estética del poder por encima de la eficiencia administrativa. Habiendo tantas necesidades, y a esto es a lo que se dedican, al populismo. Desde esta curul se va a hacer un control político implacable contra cada uno de los caprichos de Abelardo de la Estrella, y que se sepa de una vez. Porque hay temas importantes a los que se debe precisamente convocar desde un lugar como lo es la presidencia. Estos personajes que apoyaron a Abelardo del Espiella deben estar más arrepentidos con esas mentiras que le dijo este señor, y terminó metiéndole la mano completa en la boca a estas personas que pensaban que este señor iba a hacer milagros con los recursos de los colombianos. Pero no, señores. O sí, les aclaro que sí, está haciendo milagros, pero para él, para cumplir todos los caprichos que este señor quiere. Y es que el presidente Petro en las últimas horas ha dejado muy claro que Abelardo del Espiella no quiere acercarse a la chusma que es el pueblo colombiano, y por eso decide posesionarse en Cali, en un recinto totalmente cerrado, para que la chusma, ese pueblo que no quiere ver, no se le acerque y no lo unte de pobreza. Pues eso es lo que quiere hacer Abelardo del Espiella, y por eso no lo hizo en la plaza de Bogotá. Y dice lo siguiente, trinado desde la cuenta del presidente Petro: no entiendo cómo es acercarse al pueblo no yendo a la Plaza de Bolívar de Bogotá, donde queda la sede del Congreso. En cambio, sí lleva al Congreso a un sitio de espectáculos. La política no es teatro barato, sino la discusión pública de las cosas públicas. Si el Congreso lo acepta así, será, pero él mismo se deja degradar. Y es muy cierto, colombianos. Y vimos que muchos congresistas están apoyando a este pseudoemperador Abelardo del Espiella. ¿Cómo se dice? Este señor no va a servir para el pueblo. Este señor servirá para él y para todos sus compinches políticos y amigos de las grandes élites. Los colombianos no escogieron a un gobernador que trabajara para ellos. Los colombianos escogieron fue a un dictador que hará todo para llenarse los bolsillos y acabar con Colombia, porque ya nos damos cuenta que traicionó al pueblo y ahora quiere seguir derrochando dinero. Por otro lado, colombianos, empiezan los milagros de la patria milagro de Abelardo del Espiella. Y es que en las últimas horas, en norte de Santander, más exacto vía Puerto Santander, fue atentada una camioneta de la policía. Y este fue un ataque violento con ráfagas de fusil e incluso con explosivos. Y estos son los milagros que empezarán en la patria milagro de Abelardo del Espiella. Ya se empiezan a ver, y es que hemos visto que este señor ha llegado a regiones de nuestro país y amenaza a algunos terroristas, y todo esto tiene efectos colaterales y se están empezando a ver en algunas regiones de nuestro país. Y dice lo siguiente por Blue Radio: así que una camioneta de la policía tras violento ataque con explosivos y ráfagas de fusil en la vía Puerto Santander. Pese al daño en el carro, el mayor José Luis Vargas Manrique y el patrullero Olger Jaime resultaron ilesos gracias al blindaje. Las autoridades atribuyen preliminarmente el atentado al ELN y mantienen operaciones en la zona para ubicar a los responsables. Y ahí está, señores.
primeros milagros Un de la violento patria, ataque con milagro de explosivos y Abelardo de ráfagas la fusil Espriella. volvió a poner en evidencia la compleja situación de seguridad en el corredor vial hacia Puerto Santander, en la frontera con Venezuela. El objetivo en esta oportunidad fue una patrulla de placas OKI 431, en la que se movilizaba el mayor José Luis Vargas Manrique, comandante de la estación de policía de Puerto Santander, y el patrullero Olger Jaimes, quien era el conductor. Se dirigían hacia Puerto Lleras cuando fueron sorprendidos por la acción armada. Pese a la fuerza de la explosión y al intenso hostigamiento, los dos uniformados resultaron ilesos. El blindaje del vehículo fue determinante para salvar la vida de ambos, aunque el costado izquierdo del automotor quedó destruido cerca de un 80%. De acuerdo con la información preliminar, el ataque habría sido ejecutado por integrantes del ELN, grupo armado que mantiene presencia en este corredor vial. Las autoridades reforzaron la seguridad y mantienen operaciones en la zona mientras avanzan las investigaciones para identificar y capturar a los responsables. Y no les extrañe que más cosas y ataques como estos se vean bajo el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella, ya que este señor ha empezado a alborotar las avispas, pero como sabemos no hará nada en contra de esas avispas. Esto se veía muchos años atrás, bajo ciertos gobiernos que según le declaraban la guerra a estos grupos armados ilegales, y estos grupos terminaban atentando contra personas y caían ciudadanos inocentes. Así es como se verán estos 4 años que siguen de este desgobierno que se aproxima de Abelardo de la Espriella, chupador de recursos de los colombianos. Y ese, según, es el nuevo pseudoemperador de nuestro país. Colombianos, este video ha llegado a su fin. No olviden suscribirse y compartir este video para que llegue a más personas y nos vemos en la próxima.